Hola chicos, bienvenidos al podcast de la Bruja Verde en Patreon del mes de septiembre de 2019. Y en el podcast de este mes vamos a hablar, como no, del momento estacional, ya que hace 5 días fue el equinoccio de otoño. Así que me gustaría hablar de esa festividad, pero también me gustaría hablar de las energías del otoño y de las energías que estamos viviendo en este momento, de cómo se sienten las energías, de qué tipo de actividades podemos hacer y este tipo de cosas que en mi opinión son muy interesantes. Como dije, hace 5 días fue el equinoccio de otoño y la festividad que para algunos es llamada Mabón. Yo, que soy asatruar, pues la llamo Hostblot o Falfest, entre otros. Y dependiendo de la tradición o del tipo de rama pagana, pues puede tener otros nombres también. La llamaremos el equinoccio de otoño. Como siempre ya sabéis que como yo soy asatruar, pues os doy también muchas ideas de lo que tiene que ver con mi tradición, porque claro, una tira un poquito para casa, pero voy a intentar ser genérica para que todos los que me escucháis, que podéis ser de distintas tradiciones, incluso si no sois de ninguna pero queréis hacer algún tipo de actividad que sea meramente estacional, pues para que podáis aprovechar este podcast. Como cuento cada año, las energías de esta marea sagrada no son sentidas en todas partes del hemisferio norte. Cuanto más al sur del hemisferio norte, pero también cuanto más al norte del hemisferio norte, apenas se siente bien esta marea. ¿Por qué? Pues porque los que vivimos al sur de Europa tenemos tanto calor que prácticamente todavía es verano en este momento, exceptuando que refresca un poquito por la mañana y por la noche. Y a los que viven muy al norte de Europa les pasa lo contrario, ¿no? En vez de que el verano se alargue tanto, pues que les llega el invierno mucho antes, porque el frío allí llega mucho antes. Pero en nuestra zona, con tanta luz, podemos centrarnos o bien en celebrar tanto el equilibrio que nos traen los días y las noches de igual duración, como en la segunda cosecha. Este es un momento en el que suavemente el verano va acabando, un momento de transición donde sentimos cómo el tiempo va cambiando, cómo el viento vuelve a soplar, llegan las nubes, los pájaros cambian su comportamiento, las plantas parecen renacer y reverdecerse. Hay, en mi opinión, como una extraña magia en el ambiente. Es ese tiempo intermedio, liminal, el sutil paso de una estación a otra, que hay que saber observar para captar esa magia, incluso en lugares tan al sur como aquí, donde las hojas no caen casi hasta diciembre. Por ello, yo creo que una de las actividades que se pueden hacer para percibir estas energías son precisamente sentarnos en el exterior, ya sea en el exterior en un parque, si vivís en una ciudad o en un pueblo, o no podéis acudir a un lugar en medio de la naturaleza, o salir realmente al campo y sentarnos e intentar sentir estos cambios. Porque ya sé que muchos de vosotros me vais a decir, es que yo realmente no noto esas energías de las que hablas, pero sí que puedes sentir sutilmente esos cambios para alinearte con las mareas sagradas, para alinearte con los ciclos estacionales, para alinearte con los ciclos agrarios. Entonces, yo me siento, por ejemplo, en el jardín, salgo fuera y me siento con mi perro, nos sentamos en el suelo y yo observo, por ejemplo, cómo todo ha cambiado. Hace mucho calor, parece que siguiera siendo verano, pero no es así realmente, porque observo cómo, por ejemplo, las copas de los árboles se mueven, antes no se movían, hace viento. Ha habido días en los que han venido muchas nubes, que han sido las primeras. Casi todos los días se ven nubes, aunque no llueva o aunque estén de pasada. Ya casi no se ven hormigas, no se ven casi mosquitos, las plantas de pronto están otra vez verdes. Hay muchas plantas que estaban estresadas por el calor, por ejemplo, yo tengo muchas suculentas, hay muchas plantas que tienen zonas quemadas y en cambio otras zonas comienzan de nuevo a ponerse verdes, a crecer, porque realmente está acabando el verano. Entonces podéis
observar miles de cosas en vuestro jardín o en el campo, en un parque. Podéis ver cómo los pájaros, como dije antes, cambian el comportamiento, revolotean, pían, cantan. Yo, por ejemplo, ayer estaba escuchando cómo de nuevo se escuchan estorninos silbando y cantando, que durante el verano no se escuchaban, claro, porque pega un sol de justicia, entonces no podían estar saltando de chimenea en chimenea, de tejado en tejado. Y ya están otra vez aquí los estorninos. Entonces, eso son cosas que nosotros tenemos que saber ver también. Son cambios sutiles, porque, por ejemplo, eso nos dice que aquí en Andalucía, tan al sur, también se está acabando el verano. Las energías, bueno, hay años en los que para nada se sienten las energías tan al sur, porque realmente es como si fuera una extensión de agosto. En mi caso, yo por ejemplo, hay muchos años en los que decoro el altar para el equinoccio de otoño, pero no celebro, porque para mí es como si siguiera siendo lo que algunos llamáis Lugnasad, Lamas, en Asatru lo llamamos Freifaxi. Pero este año sí que ha entrado el otoño con una fuerza grandísima y con una energía de cambio grandísima. Unos días en los que había muchas nubes, mucha humedad, en los que llovió, en los que soplaba el viento, los pájaros cantaban, revoloteaban frenéticos y se sentía la entrada del otoño de una manera fortísima. Entonces sí que, por ejemplo, en mi caso, este año estoy sintiendo muchísimo esos cambios, ese espacio liminal. ¿Qué más cosas puedo contaros? A ver, en esta época nos activamos y comenzamos a hacer poco a poco cambios que nos preparan para la llegada del frío. O sea, no solo la naturaleza, como os he explicado, se está preparando para la llegada del frío y está cambiando poco a poco, sino que nosotros también comenzamos a hacer cambios y a prepararnos. Es tiempo de hacer, por ejemplo, para daros ideas, conservas naturales, encurtidos, yogur, queso. Es tiempo, por ejemplo, de congelar vegetales si tenéis un huerto para que os duren durante el invierno, porque mientras que la tierra está yerma, si tenéis un huerto, por ejemplo, pues si no vais a estar recogiendo nada, pues se recogen vegetales y se congelan, se hacen mermeladas, una serie de cosas. Es una época también en la que se hacen muchas cosas con manzanas. Y bueno, todo tipo de alimentos que nos duren hasta la primavera. Así ha sido siempre tradicionalmente. Comienzan a llegar los frutos secos poco a poco, aunque en octubre llegarán más y podemos llenar las despensas. Se recogen las últimas hierbas para secar antes de que llegue el frío y la humedad. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora me pongo a hacer saumerios. La clave es que vamos haciendo reservas y preparándonos para el invierno. También se plantan los bulbos que nacerán en primavera. Se plantan ahora y poco a poco en el calor de la tierra irán creciendo, echando sus raíces, engordando y creciendo para en primavera nacer y dar flores. Además, vamos preparando las casas para la llegada del frío y las lluvias. Limpiamos los canalones, lavamos los radiadores y las mantas y los dejamos a mano para que cuando una mañana despertemos y tengamos frío, pues podamos usarlos. Y también sacamos la ropa de invierno. Podemos ir cambiando ya la ropa de invierno por la de verano. Y bueno, también se me ocurre que, ¿por qué no? Volver a salir al campo a hacer excursiones, a acercarse a la naturaleza, ir a jardines botánicos, antes de que llegue el verdadero frío y nos tengamos que resguardar y pasar mucho tiempo metidos en casa porque llueve mucho y salimos realmente cuando es necesario, más bien, ¿no? Pues antes de que llegue ese tiempo, ahora mismo tenemos como una pequeña primavera que nos permite hacer muchas excursiones sin abrasarnos y a mí me parece un tiempo maravilloso para eso. El otoño es perfecto para pasear, para ir a la sierra, para hacer senderismo. Como os digo, yo digo lo de los jardines botánicos porque a mí me encanta y es maravilloso. Realmente nos vamos preparando para la mitad oscura del año. A ver, os cuento, en Asatru y en las culturas germánica y escandinava se considera que el año tiene dos mitades. Una es la mitad oscura y otra la luminosa. Entonces, la mitad oscura comienza a finales de octubre, con lo que algunos de vosotros llamaríais Samhain, 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 que los Asatruas llamamos Winter Nights. Pues ahí empieza la mitad oscura del año y acaba en primavera. Entonces ahora lo que estamos haciendo es prepararnos para la mitad oscura del año.
Y de manera natural nosotros inconscientemente lo estamos haciendo. Incluso yo os he dicho que se producen cambios en la naturaleza, pero también se producen cambios en nosotros. ¿Vosotros no habéis notado que os duele más la cabeza? Que el pelo está más enmarañado porque hay más humedad, que a lo mejor hay días que no os encontráis bien. Yo os lo digo porque muchos de mis amigos, y a mí me ha pasado también, a mi pareja, hasta a mi perro, nos ha pasado que nos levantamos como si tuviéramos el mismo cansancio que tienes en primavera con la astenia primaveral, y yo siempre me río y digo, tenemos astenia otoñal. Pero sí, quizás sea lógico, quizás no sea una cuestión de risa realmente, porque el cuerpo está cambiando, se está adaptando también a esa próxima llegada de la mitad oscura del año. Nos estamos preparando para un cambio de orden cósmico, para un momento del año introspectivo y reflexivo. Es casi la última oportunidad para prepararnos para el periodo de recogimiento del año. Así que ahora es cuando tenéis que hacer todas estas cosas. Septiembre, octubre, tenéis que hacer todas esas cosas. Recoger las hierbas que queráis, acumular frutos que no vayáis a poder conseguir después, hacer conservas, todo ese tipo de cosas. Como festividad de la cosecha se honra a los dioses que tengan que ver con la fertilidad. En mi caso yo honré a la diosa Freya, que es una diosa de la fertilidad porque es Vanir, ya que en la festividad anterior honré a Frey, que es su hermano y que también es dios de la fertilidad porque también es Vanir, y a Nertus, Nertus es la diosa de la tierra germánica. Pero también hay otras tradiciones que honran a otros dioses y diosas de la fertilidad. También, por supuesto, se honran a los espíritus de la tierra, lo que en Asatru conocemos como Landvættir. Y se les puede honrar, por ejemplo, con libaciones, haciendo ofrendas de, por ejemplo, bebida o comida a la tierra. Eso sí, que sean cosas que no puedan envenenar la tierra ni tampoco a los animales que puedan venir a comérselos. Por ejemplo, nunca echéis arroz porque el arroz cuando se moja produce arsénico y seca todas las plantas que hay alrededor. Si dejáis algo que tenga chocolate puede envenenar a los perritos, por ejemplo, entonces hay que tener cuidado con lo que se deja. Yo tengo un altar en el jardín y ahí pues hago libaciones y dejo cositas. Y en cuanto a los espíritus de la naturaleza, pues es un tiempo muy cercano para ellos. En la época oscura es un momento en el que es como si el velo se abriera y los espíritus de la naturaleza, los elementales, los seres fídicos y todo este tipo de criaturas de diversa índole pueden campar a sus anchas. Y eso va a ocurrir a finales de octubre. Entonces es como que el velo cada vez se hace más fino, más fino, más fino. Nos estamos acercando y es posible que los que sois sensibles notéis cosas, alteraciones poco a poco conforme van pasando las semanas. Incluso que notéis cosas raras en casa, si tenéis algún tipo de contacto con este tipo de criaturas, con duendes, todo eso. Cuando llega la época oscura es una época en la que se suele decir que hay que protegerse. Cuando se haga magia en el exterior, por ejemplo, cuando se haga magia en las casas, hay que protegerse porque al estar el velo abierto a veces puede atraer a, vamos a decir entre comillas, espíritus traviesos o espíritus de la naturaleza que puedan causar accidentes, travesuras, todo este tipo de cosas. Cambiando de tema, en nuestra cultura actual este tiempo simboliza el reinicio, la reinvención, la resurrección, la activación después del verano, nuevos proyectos y nuevas posibilidades. Por ello es un momento en que, unido al momento de introspección y reflexión, decidimos los proyectos a los que nos dedicaremos durante el otoño-invierno. Podremos considerar que los tiempos modernos es un tiempo muy ocupado, ya que terminan las vacaciones, se vuelve al trabajo y a los estudios y, como dije, se inician nuevos proyectos. Por lo que es tiempo para centrarse y ver qué queremos para nosotros, para nuestra carrera, nuestra vida, en estos próximos meses. ¿Qué queremos hacer? Es muy normal sentirse descentrado en esta época en que concluye el verano. En verano, sobre todo por ejemplo aquí muy al sur, en verano tenemos una época de inactividad mucho más grande debido al calor tan enorme que hace y de golpe tienes que empezar, ¿no? Entonces es muy normal sentirte descentrado, por lo que es muy bueno sentarse y reflexionar sobre qué queremos hacer, sobre qué cosas estábamos haciendo, por ejemplo, antes del verano que ya no tienen sentido para nosotros porque hemos cambiado o porque tenemos otros deseos. Pues todas esas cosas se pueden pensar y es muy buen momento para organizarse. Y por eso
por ejemplo, es el momento en que sacamos las agendas y empezamos ahí a organizarnos tanto. Como segunda cosecha es momento para actos de gratitud, bien sea haciendo ofrendas a los dioses y espíritus de la tierra, como os dije antes, pero también sentándose y pensando qué es lo que tenemos que agradecer, qué hemos conseguido este mes y los últimos meses. Y agradecer lo recibido tanto físicamente como los aprendizajes obtenidos. A ver, el gran momento, o por lo menos desde mi punto de vista que sea Saturar, el gran momento de agradecimiento es en diciembre, en Yule. Es el momento en el que se agradece, o sea, se piensa en todo el año entero y se agradece. Pero también poco a poco vamos trabajando en esto. Es decir, en este momento, en otoño, ya empezamos a ponernos introspectivos y poco a poco comenzamos a ver qué es lo que hemos conseguido, qué estamos consiguiendo, qué hemos aprendido. A mí me parece muy interesante, no solo lo que hemos conseguido físicamente, porque sí, en mi caso yo tengo estos últimos años unos años de abundancia muy grande y me sorprende muchas veces porque yo nunca he sido una persona desde chica que hubiera tenido abundancia. Y me paso todo el tiempo agradeciendo la abundancia que tengo, sin ser una persona que tenga mucho dinero, pero me veo que tengo abundancia y que cuando necesito algo, esas cosas pues vienen a mí, ¿no? Entonces yo me paso mucho tiempo agradeciendo la abundancia que tengo. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos aprendizajes? Este año, yo no creo que yo sea la única persona a la que le ha pasado esto, pero este año 2019 ha sido un año muy increíble, de muchísimos aprendizajes. Me cruzo con muchísimas personas que han despertado, que han descubierto su verdadera naturaleza, que han descubierto su vocación o han aceptado su vocación, que han descubierto lo que quieren hacer, que se han dado cuenta de a qué se tienen que dedicar, de qué tienen que hacer, de que estaban siguiendo un camino que era el equivocado y lo están siguiendo ahora. También está siendo un año en el que muchas personas se están reuniendo, o bueno, ha estado siendo un año porque ya queda poco del año, en el que muchas personas similares se han reunido para hacer muchos proyectos y cosas en común. Es como si encontráramos nuestras verdaderas familias, entre comillas, o grupos de personas que son como nosotros, con los que podemos ser felices, con los que podemos poner en común multitud de cosas, que son, por ejemplo, nuestras creencias o las prácticas, las aficiones que nos gusta hacer, multitud de cosas. Y este año yo estoy muy agradecida porque muchos de vosotros me habéis contado vuestra historia a través de Patreon, de las tiradas y tal, y me he encontrado con algunas personas muy espirituales que, por ejemplo, es eso, han encontrado su camino durante 2019, o si empezaron ya a encauzarlo durante 2018, fue en 2019 donde volvieron al camino. Yo me siento así también, me siento como que he descubierto mi verdadera naturaleza y estoy haciendo cosas que me gustan mucho y que son las cosas que siempre he querido hacer. Y las cosas que se veía, que todas las señales apuntaban que era lo que yo tenía que hacer, pero yo lo postergaba. Por lo tanto, este ha sido un año muy increíble, muy, muy, muy increíble. Y esas son cosas, por ejemplo, que estoy haciendo yo un poco aquí la actividad en vivo y en directo, pero son cosas que se pueden pensar. ¿Os dais cuenta de todo lo que ha cambiado vuestra vida durante todo este año? Pues todo esto es una actividad que vamos a ir haciendo desde ahora que se acerca la época oscura, pero durante toda la época oscura y sobre todo en Yule. Yule, que es un momento de oscuridad total, antes de que vuelva la luz, pues es ese momento en el que vamos a pensar mucho en esto, pero ya comenzamos a ello. Ya nos vamos dando cuenta, ya nos vamos poniendo introspectivos, por eso yo estoy aquí hablando con vosotros de todo eso. Y de todas las cosas bonitas y de todos los aprendizajes, hayan sido duros o hayan sido bonitos, de todo lo que ha llegado a nosotros y cómo lo agradecemos. Y bueno, pues ya os he explicado un poco, porque es que además quería ser bastante genérica. Yo hablo de Asatru porque obviamente yo soy Asatruar y la cultura germánica y escandinava es la que más estudiada tengo, por lo tanto, aunque vosotros no seáis Asatruar, para mí es mucho más fácil explicaros este tiempo a través del prisma de Asatru, pero vais a ver que hay muchas similitudes con otras cosas. Obviamente, por ejemplo, los que seáis wicanos estaréis dándole mucha importancia, por ejemplo, sobre todo el día del equinoccio, al rapto de Proserpina, por ejemplo, o de Perséfone, que son misterios eleusinos y que son pues algo clásico, que hace que, por ejemplo, en Wicca,
esta festividad, que es considerada un sábado menor, en realidad tenga bastante importancia, aunque sea un sábado menor, cuando por ejemplo en otras religiones a esta festividad se le da muy poquita relevancia, porque es una festividad que realmente no se celebraba en la antigüedad. Pero bueno, sea como sea, pues un poquito para cada uno, ¿no? Un poquito, hablamos un poquito de cada uno. Y os doy ideas de cosas que podéis hacer, de cosas que podéis reflexionar, de cosas que podéis observar y todo eso. Yo ya en casa he empezado a hacer cambios en casa porque por las mañanas ya te levantas y hace frío, así que yo en mi caso ya he empezado a preparar la casa para el invierno, poco a poco, no tengo mucha prisa, pero lo voy haciendo. Y he empezado, como os digo, con todos esos agradecimientos, aunque yo siempre estoy agradeciendo. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el podcast de este mes. Sencillito, pero muy acorde con el momento estacional. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya hecho sentir bien. Muchísimas gracias por continuar aquí conmigo. Muchas gracias. Yo agradezco a cada uno de vosotros porque esto para mí es una pequeña ayuda que es muy buena, que me viene muy bien. Bueno, y lo dicho, espero que os haya gustado mucho y como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. Chao.